Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Hermanos en Cristo resucitado, que está sentado a la derecha del Padre, reflexionemos nuestra vida en este tiempo pascual, guiados por el Evangelio de San Juan en este capítulo 21, de los versos 15 al 19. Encontramos en este capítulo 21 la aparición a orillas del lago Tiberíades. Recordemos que esta es la tercera aparición a orillas de este lago. Contextualicemos este texto. Jesús les prepara de comer a los discípulos, signo de lo que hizo en la última cena. Pide su ofrenda de esfuerzo a los discípulos: traed algunos peces. Pedro sube a la barca. Pedro será signo de pastor, que dirigirá a la iglesia, signo de la barca. Centremos nuestra reflexión en el verso 15 de este texto del día. Jesús resucitado interpela a Pedro, recordándole sus raíces: Simón, hijo de Juan, en una pregunta tan llena de vida, tan llena de amor. ¿Me amas más que estos? Recordemos que el único que estuvo al pie de la cruz fue el discípulo amado. Por eso Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas más que esto? Jesús reconoció en el discípulo amado su amor, puesto que le entregó a su madre en la cruz. Pero ahora no es el discípulo amado, pues él ya es reconocido por Jesús con una posición privilegiada. Jesús, en la pregunta a Pedro, busca una respuesta de conversión. Por eso habla con Pedro. Por eso le dice a Pedro: ¿me amas más que estos? Puesto que solo el amor nos hace recapacitar y enmendar las faltas, Jesús quiere que Pedro se dé cuenta que amarlo significa configurar su vida con Él. Recordemos nosotros que amar a Jesús equivale a guardar sus mandamientos. Pedro responde con un sí, pero duda de sí mismo y responde con un: tú sabes que te quiero, dando a reconocer su indignidad por el recuerdo de su traición. El amor de Jesús se muestra en la confianza que tiene en Pedro. Por eso, con seguridad Jesús le dice: apacienta mis corderos. Es decir,
sé signo de fe para quienes van a creer, para los que han perdido esa fe. Pues Pedro tiene que confirmar a sus hermanos en la fe. La segunda vez que Jesús interpela a Pedro, le repite nuevamente: Jesús, hijo de Juan, porque Jesús refiere al nombre que tenía antes de ser llamado como discípulo, haciéndole recordar ese llamado y suscitando en él el primer amor de Jesús por él. Recordemos en el capítulo 1, versículo 42. Ahora te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Jesús da una nueva misión a Pedro, cambiándole el nombre. Te haré pescadores, te haré pescador de hombres. Pedro reconoce todo esto, pero duda de sí mismo, pues él había dicho: daré mi vida por ti, en el capítulo 13, versículo 37. Y Pedro lo negó. Por eso este temor lo inunda y responde: tú sabes que te quiero. Jesús acepta su respuesta dudosa y le vuelve a decir: apacienta, es decir, da testimonio a quienes creen que son las ovejas, que es el pueblo que cree, para que viendo tus obras den gloria a Dios. Por tercera vez, Jesús pregunta a Pedro. Y Jesús cambia el verbo amar por el verbo querer, que significa una posibilidad para que reaccione al amor. Pedro entristece. Ahora le queda clara su llamada al arrepentimiento y a la conversión. Pedro sabe que Jesús lo ha perdonado, pero el recuerdo de la negación lo hace a Pedro sentirse indigno del encargo que recibe. Pedro denota su adhesión a Jesús y promete confianza y lealtad a Él. Por eso contesta: Señor, tú sabes y tú lo sabes todo. Jesús conoce el corazón de sus discípulos, conoce el temor de Pedro y su tristeza por la traición, pero Jesús lo ama y le encarga a su rebaño para que Pedro continúe su obra. Jesús lo vuelve a invitar: apacienta, confía el cuidado de regir en su nombre a la iglesia. La triple repetición puede ser la señal de un compromiso con Pedro. Jesús invita a reflexionar a Pedro sobre la historia de su vida. Cuando eras joven, tú mismo te ceñías, es decir, un compromiso de seguir a Jesús. Jesús le muestra el camino del testimonio, el camino de la predicación, pues le ha dado a conocer lo que ha aprendido de su Padre. Ahora Jesús le muestra el camino al martirio. Otros te ceñirán. Hermanos, entreguemos nuestra vida a Dios, porque Él nos ama y ha dado su vida por nosotros.